de lunes a jueves a las 9 de la noche y sábados a las 6 de la tarde. Barra Deportiva, aquí en Radio Actual 107.1 FM. Escúchenos todos los sábados de 3 a 4 y 30 de la tarde. La Voz Cantonal, a través de Actual 107.1. Un programa dirigido a la sociedad costarricense, donde la opinión, la crítica, las ideas y sus sentimientos son importantes para nosotros. Es la voz que informa, investiga, sugiere, soluciona y educa. Bajo la dirección del director máster Rolando Solano Morales. Recuerde, La Voz Cantonal de 3 a 4 y 30 de la tarde, a través de Actual 107.1. Un equipo adelante del deporte. Buena compañía, al mediodía y a las 6 de la tarde por Radio Actual 107.1, la FM grande de Costa Rica, y de lunes a viernes. Y lo mejor también en www.everardoherrera.com, Facebook everardoherrera.com, Twitter @alpiedeldeporte e Instagram evergol_cr. Opinión, donde también la suya cuenta. ¿Qué tal, amigos? Les habla Roberto Picado y los invito a escuchar Opinión, donde también la suya cuenta. De lunes a sábado, de 4 y 30 a 6 de la tarde, aquí en Actual 107.1 FM. Noticias, análisis, comentarios, polémica y pasión. Opinión, donde también la suya cuenta, de lunes a sábado, 4 y 30 de la tarde. Opinión, donde también la suya cuenta. Opinión. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las que nos sintonizan día a día a través de su radio Actual 107.1 FM. Estamos en su programa Al Descubierto. El día de hoy, un día muy histórico para nuestro país, entre muchas otras cosas que han pasado en este tiempo. Hoy ya es una realidad el tema del matrimonio igualitario, como lo ha denominado el gobierno, ¿verdad? Ya a partir de las 12 o de las 0 horas del día de hoy, ya las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio de manera civil, legal, formal y bajo todos los estándares y reglas que la ley prevé para estos casos. 12 y 5 de la mañana, la primer pareja de dos mujeres contraen matrimonio. Por ahí en las redes sociales y en distintos medios se ha visualizado un poco lo que fue toda la actividad, lo que fue toda la celebración que fue a lo grande. Muy buenos días, mi estimado Guanelgue. Hoy, como siempre, invitado especial, invitado de lujo. Hoy le queremos generar la duda a las personas en relación a qué creen ustedes que le espera en materia económica a nuestro país. ¿Cuál creen que es el futuro económico de Costa Rica? Eso es una duda que para muchos está dando vueltas en la cabeza y preocupa de una u otra manera. Juanel. Muchísimas gracias, Eric, y a todos ustedes que nos acompañan aquí en los 107.1 de su radio Actual, en su programa Al Descubierto, de 10 a 11 de la mañana. Es un gusto estar con ustedes y compartir. Y este tema, como lo dice Eric, hoy vamos a hablar sobre temas económicos. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a los costarricenses en materia de reactivación económica? Que es lo que nos tiene a muchas personas preocupados. Todo el país está preocupado por este tema, aparte del tema de salud. El tema económico es fundamental. Para eso nos acompaña el doctor José Antonio Cordero Peña, que es director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, un experto en este tema que nos va a venir a explicar y a darnos cátedra de este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Muchas gracias
don Eric y don Juan Elgue. Es un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia en este programa. Doctor, qué interesante. Bueno, el tema de salud, así empezó la pandemia, ¿verdad? Empezó con el tema de salud, la gente muy preocupada, pero de un momento a otro se cree que se ha controlado un poquito el tema, bueno, en nuestro país, pero inmediatamente empiezan los problemas y los sectores económicos ya empiezan a prever la situación que se viene por todas las medidas que se toman. Sí, muchas gracias. En realidad, yo creo que tal vez aquí, si le parece, puedo dar como un pequeño contexto, un marco general. El año pasado la economía mundial creció menos de lo que se suponía que iba a crecer. En parte, todo esto es antes de la pandemia. No había coronavirus, no había COVID, no había nada de eso. Lo que había era un conato de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó en una forma importante el comportamiento de la economía mundial. Ayer estaba leyendo que los inicios de las medidas restrictivas al comercio y abastecimiento de los productores chinos, en particular Huawei, tuvo un efecto significativo en los beneficios, o sea, en las utilidades y en los empleos de las empresas, obviamente chinas, pero de Estados Unidos. De manera que hay en este momento una cantidad importante de empresas norteamericanas productoras de semiconductores que están quejándose por las medidas. Entonces llegamos a una situación en la cual obviamente hay un entorno desfavorable para empezar el año 2020. Al finalizar el 2019 aparece el tema del virus ahí en China, que finalmente se disemina porque Wuhan es una ciudad con una enorme actividad a nivel internacional, enorme cantidad, decenas de miles de pasajeros conectan de Wuhan a diferentes lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, y entonces empieza a diseminar este virus que provoca una enorme preocupación a nivel mundial, en particular por el ritmo con el que provoca, con el que contagia a las personas, y en particular también por la forma en la que se desenvuelve, una forma totalmente desconocida. No los virólogos, los emergenciólogos, ¿verdad?, no tenían conocimiento del comportamiento de esta enfermedad, y todavía sigue dando sorpresas importantes. Todo esto encuentra la economía nacional, que tenía tasas importantes de desempleo, que tenía un proceso, no lo voy a decir de estancamiento, pero sí venía con un proceso importante en el que se veía la necesidad de que pudiera reactivarse en alguna forma, ¿verdad? Y venía de decisiones importantes que se estaban tomando dentro del país a nivel tributario, a nivel de impuestos, y a nivel de una serie de otros temas, como por ejemplo reformas a instituciones, ley de empleo público, yo qué sé, cuestiones de ese tipo que definitivamente generaban una situación de estrés y de tensión a nivel general. Y bueno, se revienta el tema de la pandemia, y entonces al final lo que observamos es que las medidas de restricción provocan en Costa Rica consecuencias muy similares a las que provocan en el resto del mundo. Básicamente una contracción económica que casi que no es equivalente a una recesión como la que hubo en el 2008-2009, sino que es algo que ya evoca algo más. Incluso algunos la comparan con la Gran Depresión de 1929 y 30, que fue terrible. En esa época, un 25% de la población activa de Estados Unidos, o sea, la tasa de desempleo en Estados Unidos en esos años llegó al 25%, casi 24 y pico por ciento de la población estuvo desempleada. Y ahora estamos observando que hay tasas de desempleo que van en un camino importante en Estados Unidos, en Europa, y en Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Ya teníamos antes de la pandemia casi un 12.4% de desempleo, ¿verdad? Sí, que era una tasa de desempleo bastante alta en comparación con la norma histórica de Costa Rica, pero en esto, digamos, como que pongámosle comillas a eso, porque a partir de la gran recesión del 2008-2009, Costa Rica empieza a mostrar tasas de desempleo muy superiores a las que había mostrado previamente, y llegamos al 9, después al 10, después al 11 y al 12, y al final como que ya ahora estamos obviamente en una tasa mucho mayor. Pero a mí sí me parece que a partir del 2008 se marca como un punto de quiebre fundamental en relación con el desempleo,
Y aunque sí hay dentro del periodo algunos cambios metodológicos en materia de la recolección de la información y de la medición, sí definitivamente pareciera que hay un aumento importante en el desempleo. Y de ahí lo que surge es tal vez como una incapacidad estructural de la economía nacional para traducir tasas mayores de crecimiento en tasas mayores de empleo, en tasas mayores de capacidad para atraer a la población. Y ahí hay varios temas que surgen, ¿verdad? Uno de ellos es la enorme disparidad de la fuerza, la enorme polarización, tal vez digamos, de la fuerza de trabajo nacional, en donde hay personas muy calificadas, algunas incluso sobrecalificadas, y hay otras que básicamente están más bien muy poco calificadas. Y entonces las mayores tasas de desempleo están entre las personas de menor calificación y en mujeres, ¿verdad? También tienen mayores tasas de desocupación. En el tema del desempleo, esta diferencia que se está haciendo, se menciona, no sé si será cierto, doctor, tal vez usted no lo corrobora, que el tema tecnológico también ha rezagado un poquito a las mujeres en el tema laboral. Sí, curiosamente, porque hay mujeres muy, muy calificadas, ¿verdad? Es algo, no sé, yo no tengo en realidad una buena explicación en relación con ese asunto. Obviamente las mujeres que tienen menor calificación en comparación con las que tienen más calificación tienen más dificultades para conseguir empleo. Pero eso obviamente es un problema en los menores niveles de ingreso, y curiosamente hay una concentración importante de hogares en situación de pobreza en las familias en donde hay mujeres que son jefes de hogar y que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, ¿verdad? Les recordamos a todos los que nos están escuchando el día de hoy que si tienen alguna consulta que quieran hacerle al doctor don José Antonio, lo puede hacer a través del WhatsApp de Al Descubierto, 8996-3096, se lo repetimos, 8996-3096, o bien a través del Facebook Live de Al Descubierto o el del Facebook Live de Radio Actual 107.1. Don Antonio, desde el año pasado, a mediados de año, en julio, entró a regir el impuesto al valor agregado. Sin duda fue un golpe para muchas personas a nivel económico, ¿verdad? Porque implicaba un impuesto más que no estaban acostumbrados a pagar. Todo esto antes de la pandemia. ¿Cómo ve usted como experto, como catedrático, este impuesto dentro de la economía del país en el contexto en el que vivía Costa Rica? Y no estoy hablando de pandemia, estamos hablando desde antes. ¿Lo ve con buenos ojos o no era el momento? Pienso que era fundamental y tenía que ser en ese momento. No había, como dicen, no había vuelta de hoja. No podíamos esperar más, como lo hicieron varios gobiernos. Exacto, no se podía seguir pateando la bola para adelante porque en realidad recordemos que al finalizar el gobierno de don Abel Pacheco, la economía nacional llegó casi a estar en una situación de balance presupuestario en donde no había déficit. Era una situación bastante favorable. A eso ayudaron las tasas de crecimiento del final de esa época que fueron bastante satisfactorias. Cuando la economía crece, el gobierno puede recaudar más y eso mejora la situación de las finanzas del gobierno. Claro. Cuando entra el gobierno de don Oscar Arias, la economía incluso en algún año tuvo un proceso ahí casi que como que de superávit, pero estando en ese gobierno le cae el problema de la gran recesión del 2008. Entonces se cae la economía mundial, se cae la economía nacional, y entonces eso hace que se reduzca la tasa de crecimiento de la economía de Costa Rica, se reduce la recaudación, pero además se aumenta el gasto en esos años, y se aumenta el gasto en empleos de carácter permanente. Tal vez lo que se pudo haber hecho era emplear trabajadores, pero en forma contractual o temporal o estacional, pero no permanente. Y entonces, en alguna medida, el empleo de personal permanente aumentó mucho la planilla del gobierno, y eso hizo que el gasto en salarios también fuera creciendo, porque en el gobierno hay un sistema de crecimiento salarial con base en anualidades y pluses de otra naturaleza, que entonces lo que hace es que desborda el proceso de crecimiento en comparación con la forma en la que va creciendo los ingresos. Eso, junto con otra serie de dificultades estructurales que tiene digamos, el sistema tributario y de recaudación de impuestos del país, que provoca dificultades en cuanto a
que se genera persistentemente un déficit que cada vez se hace mayor. En el gobierno de doña Laura hubo un intento de solucionar el problema, pero finalmente no se pudo. Y ya cuando entramos al gobierno de don Luis Guillermo Solís, ya el asunto estaba bastante complicado. Don Guillermo optó por patear la bola para adelante y entonces le tocó a don Carlos. Y eso me parece que definitivamente tenía que ser en ese momento, porque ya el gobierno ocupaba un respiro. Digamos, eso es el marco general, ¿verdad? Era fundamental hacer una reforma. La reforma ha generado tal vez algunas reacciones de diferente tipo, ¿verdad? A nivel de gobierno se dice la reforma era necesaria, yo estoy de acuerdo que era fundamental hacerla, no había posibilidad de retrasar el proceso. Algunos la han criticado con el comentario, con la percepción de que no generaba suficiente para resolver el déficit fiscal. En aquel momento lo que había dicho el gobierno, y el instituto también hizo un estudio con algunos cálculos, era claro desde ese momento que la reforma no iba a generar lo que se requería para resolver el déficit, que para resolver el déficit se ocupaban otras reformas de carácter complementario. Entonces me parece que esa crítica tal vez es un poco injusta. También se pensó que la reforma iba a generar aumentos en la pobreza, lo cual en realidad no necesariamente, en el entendido de que alguna gente sí podía, más bien déjeme repetir esto, algunas personas definitivamente se vieron afectadas por la reforma, pero no en el sentido de provocar un trastorno fundamental, ¿verdad? Y por otra parte, la reforma no era regresiva, sino que digamos que en general era más o menos, digamos, progresiva, en el sentido de que los que más pagaban iban a ser las personas que más tenían. Definitivamente es un proceso que genera presión para algunas personas, genera presión para los profesionales independientes, liberales, genera presión para los que tienen alquileres más allá de cierto nivel. Recuerde que solamente más allá de cierto nivel de mensualidad de alquiler se paga el impuesto al valor agregado. Y entonces definitivamente eso, yo tal vez creo que el impuesto en sí, más allá de que obliga a la gente a pagar más por algunos productos, recordemos que hay productos de la canasta básica que están en realidad todavía exentos, otros pagan unas tasas preferenciales, incluyendo agua y luz, ¿verdad? Más allá de eso, me parece que las dificultades se provocan en algunos productores muy pequeños, que en algunas ocasiones tienen dificultades para llevar adelante el proceso de facturación, que tiene un costo, ¿verdad? Entonces, un productor pequeño que tiene una tasa de movimiento relativamente lenta, un agricultor, un productor de semillas, un reparador de casas o de tuberías o de techos, tal vez le cuesta un poco más contratar a una agencia que le haga las facturas. Y entonces por cada servicio que da, tiene que cobrar un monto, pero lo que le queda tiene que quitarle el monto de las facturas, etcétera. Entonces yo creo que por ahí hay un grupo de la población que es posible que se haya visto afectado con ese proceso. Creo que también el proceso, digamos, de la factura electrónica genera una enorme paranoia por parte de la gente, que no puedo, que difícil, que el sistema se cayó y que verdad que no tengo que me ayude. Sí, eso fue un shock al inicio, ¿verdad? Con el tema tecnológico. Eso fue un shock mental y emocional fundamental, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí eso también generar una percepción desfavorable en relación con la reforma. Pero vea qué curioso, el IVA tiene la característica de que como en principio estimula, incentiva, induce a la gente a pedir factura, ¿verdad? Entonces la gente tiene que dar factura, y cuando la gente da factura queda un registro electrónico de quiénes son los generadores de ingresos. Y ahí el gobierno definitivamente, lamentablemente, ¿verdad? El gobierno nunca anduvo detrás del pequeño productor, nunca anduvo detrás de la pequeña tiendita que paga un alquiler para vender, para vender empanadas o para vender sándwiches o algo así, ¿verdad? O para el pequeño operario de reparaciones. Andaba detrás de los grandes generadores de ingreso que estaban en la parte más alta de la distribución, que generaban grandes montos en el área de salud, en el área de contable, en otras áreas de diferente tipo, la gente, digamos, más profesionales liberales, que generaban grandes montos y que algunas veces se salían un poco
había una ilusión ahí importante. Exacto, sí, como que se colaban por algún lado y entonces al final terminaban tal vez declarando menos de lo que se tenía. O tal vez declarando menos, ¿verdad? Recordemos el tema aquel en donde la gente a veces llegaba en algunos establecimientos, no voy a decir de qué tipo, y entonces usted, por ejemplo, le decían con factura o sin factura. Yo no lo doy con factura. Digo yo, no, porque sin factura es ilegal. Pero si, digamos, en este proceso hay un incentivo para que la gente diga no con factura. Y entonces, como dicen con factura, entonces los grandes generadores sí quedan registrados y el Ministerio de Hacienda puede ponerse atrás de ellos para lograr mejorar la recaudación. De hecho, entiendo que parte del proceso en los últimos meses generó una importante mejora en la recaudación. El problema es que ha habido un aumento en los gastos porque hay más gastos en intereses porque la deuda ha crecido. La deuda ha crecido porque la reforma, aunque es muy importante, pasar del impuesto de ventas al IVA, y aunque se hicieron reformas importantes, arreglos, digamos, modificaciones al impuesto de la renta, todo eso no alcanza para pagar el melcochón, como dicen, ¿verdad? Claro. Y entonces lo que se ocupa es que el gobierno se financie por medio de la emisión de bonos o contracción de deuda, y el aumento de los gastos por intereses genera gastos en el gobierno, y entonces por eso es tan difícil reducir el gasto del gobierno. Obviamente hay reformas que están pendientes, ¿verdad? Recientemente el gobierno me parece que ya empezó a tramitar la reforma de empleo público, ¿verdad? Y hay otros procesos que van ahí llevando su camino. Todo esto es como decir el marco general, ¿verdad? Eso tiene poca relación con lo que hablábamos del tema de la reactivación. Pero, doctor, es importante porque cuando entra a regir el IVA hay una proyección a futuro de la cantidad de recaudamiento que se podía tener, el ingreso a las finanzas públicas, pero se nos viene lo de la pandemia. Y entonces ahora estamos como en una bola de nieve, no se sabe, mucha gente le echa la culpa al cierre de negocios, al tema del IVA, porque habíamos un montón de negocios cerrados y la prensa cada rato se hacen noticias de eso, pero ahí se nos viene el COVID y ahora la culpa es del COVID. Se pide, hay algunas leyes que se aprueban en el Congreso, ¿verdad?, para destinar más fondos. Bueno, entonces aquí no sabemos, los que no sabemos de este tema, de ahí se nos hace una bola de nieve o se nos hace el melcochón que dice usted en la cabeza. Claro, es que en realidad yo creo que el problema en Costa Rica es que tenemos dos efectos combinados. Uno es el efecto de lo que traíamos del año pasado, en donde era claro que se hacía necesario, se hacía fundamental y urgente un proceso de toma de decisiones que condujera a la reactivación. Y se viene todo esto en donde lo que hay que hacer es apagar la economía. Entonces, por ejemplo, el ministro el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hace un par de semanas dijo que él preveía que en Estados Unidos la tasa de desempleo podría llegar incluso al 30%. Que eso es un monto increíble, descomunalmente alto, ¿verdad? Y ya hay incluso millones de personas que están ya sea despedidas o con el contrato de trabajo suspendido. Entonces ahí tenemos un entorno internacional que definitivamente es muy desfavorable. Entonces veníamos renqueando porque la economía ocupaba un proceso de reactivación que no se había terminado de lograr por razones de carácter estructural, ¿verdad? Yo en esto definitivamente no le echo necesariamente la culpa al gobierno. Yo creo que hay una serie de situaciones que demoran el proceso de crecimiento nacional, que están asociados con cuestiones estructurales dentro del país, pero el asunto es que había en la agenda un tema pendiente, que es el tema de la reactivación. Y aparece el tema del coronavirus, donde, como le decía este señor del Tesoro, dice que esto es un evento prácticamente catastrófico. Entonces, la pregunta ahí tal vez es, ¿cuál es la línea a seguir? Entonces, vea lo que pasa. Es una línea súper delgada. Es como decimos a veces en economía, como un filo de la navaja. Entonces, de un lado, usted tiene el precipicio de la recesión o depresión. Del otro lado tiene el precipicio de el contagio masivo, en donde los hospitales de Costa Rica no van a dar abasto, ¿verdad? Entonces,
tenemos que seguir moviéndonos sobre esa línea sumamente delgada en un equilibrio que asegure que la cantidad de contagios va a ser tal que no sature el sistema de salud, pero que asegure que la economía no se va a quedar sin aire o se va a asfixiar. Este proceso de apertura que se está dando en ese momento me parece que es un proceso que hay que tomar, porque ya me parece que las autoridades han ido aprendiendo más o menos cómo llevar adelante el proceso de realización de las pruebas, cómo hacer el proceso de la trazabilidad de los casos que van apareciendo, cómo controlar el ingreso de las personas que podrían estar contagiadas, y cómo ir desconcentrando un poco la atención a nivel de salud. Eso obviamente es un tema que no es mi área, ¿verdad? Pero yo creo que ellos han ido tratando como de abarcar un poco más, expandir el ámbito de acción que tienen para tener un poco más de control sobre los contagios. Y entonces lo que corresponde a partir de ahí es ir reduciendo la fuerza de las medidas de contención y de confinamiento para que la economía pueda poco a poco ir saliendo adelante. Entonces yo pienso que en este sentido creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Trabajo en relación con las ayudas y apoyos a las familias ha sido enorme. Digo, que a finales de la semana pasada me parece que la ministra doña Yanina reportó que habían entregado 450,000 bonos en un periodo relativamente corto. O sea, la cantidad de bonos que han entregado por unidad de tiempo es enorme. Y bueno, sí, por ahí apareció que había habido 2,000 personas que yo no sé si fue que reportaron mal o que su situación cambió de desempleado a empleado en el proceso en el que estaban tramitándole el bono, pero a mí me parece que de 400 y pico de mil a 2,000 me parece que es una tasa bastante reducida, y que afortunadamente el gobierno tiene ahora suficientes medios de información como para poder controlar quién está reportando algo por un lado, pero otra cosa por el otro lado, de forma que las ayudas no se dupliquen. Pero claro, entonces yo creo que esto es una ayuda que ha sido fundamental para ayudar a muchas personas, a muchos hogares. Recordemos que es una ayuda que se da solamente una vez por cada hogar, ¿verdad? Y es una ayuda de tamaño limitado, de forma que esto lo que hace es que mantiene a la gente más o menos como flotando, como con la cabecilla fuera para que le caiga un aire, ¿verdad? Pero no es que va a salir nadando, que va a salir a flote viento en popa. Eso definitivamente no es así. Entonces estamos con una economía que está muy deprimida, porque además las personas están preocupadas de que, bueno, ¿y cuánto tiempo me va a durar a mí el trabajo? O sea, yo no estoy entre los que tienen que pedir el bono, pero ¿cuánto tiempo voy a estar fuera de ese grupo? Entonces, por una parte tenemos una situación en donde la gente tiene temor de gastar, la gente tiene temor de salir, porque ahora pese yo al frente del Hospital Calderón, ahí anda todo el mundo con mascarilla. Hay unos cuantos que andan ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Jugándosela de valientes, como dicen, pero hay un montón de gente que anda con mascarilla. Y hay gente que no quiere salir, gente que no quiere gastar, y gente que en general, ¿verdad? La mayor parte de las personas tienen como una expectativa y una percepción de que las cosas no van a mejorar rápidamente, y entonces eso lo que hace es que reduce la disposición de la gente a gastar. Cuando la gente tiene poca disposición para gastar, entonces gasta menos. Entonces las empresas, los restaurantes, los comercios, los taxis, todo el mundo tiene menos que recoger, tiene menos que vender, tiene menos ingreso, y entonces tiene menos capacidad para atender sus obligaciones, pago de servicios, pago de deudas, pago de obligaciones en general. Y entonces eso es un panorama que es muy complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de que la economía vaya saliendo poco a poco? Yo creo que tenía que haber una articulación ahí bastante cercana entre el sector salud y su toma de decisiones y el sector económico, para asegurar, primero, que el proceso de apertura no se vaya dando dependiendo de quién reclama más, ¿verdad? Y segundo, para asegurarse que las áreas que se abren son aquellas que tienen el mayor impacto sobre el resto de la economía, las áreas en donde hay mayores encadenamientos. Hablemos del sector turismo, por ejemplo. Por ejemplo, el sector turismo es un sector que está terriblemente afectado. Y al afectar turismo, se afecta turismo. Ayer aparecieron en las noticias los transportistas del sector turismo, ¿verdad? Que estaban
Estaban en stand-by, no se habían manifestado. Les está yendo horrible porque ya no tienen a quién transportar. Ni los locales, ni los de afuera. Porque los de afuera, los de afuera yo no sé cuándo van a regresar. Yo veo eso muy, muy complicado. Porque las medidas de restricción en términos digamos, de transporte aéreo son muy fuertes, sobre todo a nivel internacional. Y entonces, y porque lo otro es que además hay una restricción ahí en materia de carácter sanitario. Por ejemplo, vea, Wuhan, empieza con su pandemia, Wuhan, la provincia china en donde apareció el coronavirus inicialmente. Y entonces, una vez que controlan los casos, abren, hace 3 semanas más o menos, ¿verdad? Todo va muy bien y empiezan a aparecer casos nuevamente. ¿De dónde vienen los casos? Todos son importados. Algunos son chinos que habían estado adentro y se fueron afuera y se quedaron pegados en el proceso de que cerraron las fronteras y no pudieron regresar. Otros son viajeros, ¿verdad? Y entonces los casos que llegaron eran importados. En el caso de Singapur, los casos importados, ¿verdad? Y Singapur, que era uno de los trapitos de Don Miguel del proceso de confinamiento, ¿verdad? De repente apareció, con 12,000, no me acuerdo cuántos eran, no sé cuántas decenas de miles de casos. O sea, que vienen de fuera. Entonces, todo esto para decirle que turismo internacional, súper complicado. Lo veo yo de momento. Las líneas aéreas, en todo caso, están sufriendo. Hace menos de una semana, Avianca se declaró en quiebra. United, que es socio de Avianca y socio de Copa y de no sé quién más, están también en problemas, ¿verdad? En Europa el gobierno tuvo que darle una ayuda a Alemania, una ayuda enorme a Lufthansa porque estaba listo para la foto, como dicen, ¿verdad? Vulgarmente. Entonces, y por ahí, entonces yo diría que turismo internacional está un poco complicado y turismo local hay que ir un poco promoviendo que la gente se empiece a desplazar, ¿verdad? Afortunadamente abrieron algunos parques nacionales. El otro día vi que aparecieron en televisión unos de esos negocios que están en la vía hacia el volcán Poás, contentos porque presuntamente va a llegar un poco más de gente, ¿verdad? Y yo creo que eso es una ayuda para promover por lo menos localmente un poco de turismo para que todos estos pequeños hoteles y negocios puedan más o menos ir defendiéndose. Yo no digo puedan despegar, defendiéndose, o sea, mantenerse una respiración mínima para que no vayan a desinflarse y a desaparecer. Entonces, ese sector es un sector que yo sí creo que está muy afectado y pero hay otras áreas, ¿verdad?, que también se han visto muy afectadas y que están en parte relacionadas, por ejemplo, el sector de los restaurantes, grandes y pequeños, ¿verdad? El sector de transporte de taxi, ¿verdad? El otro día estaban diciendo que también está muy afectado y obviamente hay una gran cantidad de sectores, el sector agrícola, ¿verdad?, que no han podido colocar en algunas ocasiones toda la producción ornamental, por ejemplo, ¿verdad? Se ha visto muy afectada la producción de frutales, todo ese proceso, y ese proceso no solo se afecta como resultado del apagón de la economía nacional, sino como resultado del apagón de la economía internacional, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí hay que empezar hay que asegurarse que se mantiene suficiente liquidez a nivel nacional para que la gente pueda mantener alguna capacidad de gasto y al ir abriendo, entonces ir tratando de que la gente efectivamente recobre nuevamente la confianza y pueda gastar. Yo el otro día hablando con compañeros del instituto, comentábamos entre todos que la gente tiene que ir tal vez acostumbrándose a convivir con el virus, porque es que esto es un asunto que yo cada vez veo más médicos y más infectólogos y virólogos y personas epidemiólogos planteando la posibilidad de que esto vaya a estar con nosotros durante años, yo qué sé, 2 años, 3 años, dicen ahora, por ejemplo, algunos. Y entonces el asunto es cómo hace uno para evitar que la economía termine de desinflarse y se muera, estando, con la incertidumbre con el riesgo de que, o sea, ¿cómo evitamos que se muera la economía? Pero evitando también que se desate la pandemia internamente, ¿verdad? Y entonces yo pienso, pero eso ya es un pensamiento personal, que lo que hay que hacer es empezar a acostumbrarse a vivir con eso y tal vez en puestos de trabajo que la gente llegue con equipo de protección, ¿verdad?
con equipo de producción, con mascarilla, con guantes, como dicen, yo qué sé, midiendo la temperatura, ¿verdad? Poniendo camaritas de esas de detección ultravioleta. Yo sé que nada de eso es barato, ¿verdad? Pero detección ultravioleta para que la gente al pasar más o menos como que se desinfecte, ¿verdad? Y lo mismo al salir. Y me parece que las empresas un poco más más avanzadas podrían empezar con eso, las empresas más pequeñas, asegurarse de que puedan conseguir los termometritos esos que miden así como a distancia la temperatura, y asegurar que sus empleados y los que entran y salen tengan la mascarilla. Obviamente yo no puedo ir a un restaurante con la mascarilla porque entonces no puedo meterme la comida a la boca, ¿verdad? Pero sí, digamos... Pero hay distanciamiento. Exacto, entonces hay distanciamiento y hay en las empresas y lugares de trabajo, fábricas, oficinas de servicio, me parece que empiece a llegar la gente con indumentaria. Es más, vea, el otro día aparecía en televisión una muchacha que hacía vestidos de baño, yo qué sé, vestidos de baño, bikinis, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y resulta que con el asunto de que cerraron las playas, el negocio, todo ese montón de bikinis ahí, ¿verdad? Y de las muchachas y los muchachos, de nadie llegaba ahí a comprar los bikinis, ¿verdad? Y yo digo, o las pantalonetas, ¿verdad? Como se llame. Y entonces decía, qué furries, ¿verdad? Qué feo. Y entonces dice, aquí el asunto es que como estamos en el tema pandemia, entonces matriculémonos en el tema pandemia y empecemos a producir equipo para la pandemia. Entonces empezó a producir mascarillas, sombreros y no sé qué, de diferentes tipos, y entonces a mí me parece que una área que se puede reactivar y que ayuda a pequeños negocios es precisamente esa, empezar a producir masivamente implementos de protección para que la gente pueda ir a trabajar sin problema. Las escuelas, pues parecido, o que le pongan, obviamente eso tiene un costo, ¿verdad? Pero que pongan una laminita de esas de policarbonato, ¿verdad? Cerca de, por lo menos no en cada pupitre, por lo menos como para poder diferenciar un segmento de otro dentro de una aula. Y el escritorio del profesor, digamos, ponerle una pantallita ahí, entonces que llegue un estudiante a preguntarle no sé qué, entonces el profesor puede, o la profesora puede hablar con él directamente sin temor de que la menos la va a escupir, como dicen, o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que no caigan las gotitas de la conversación en las personas y que no haya ese temor. Yo creo que ahí hay una área fundamental. Y lo otro, me parece que hay una parte ahí que tiene que ver con la producción de reactivos e implementos de reactivos e implementos de carácter médico que tal vez podrían desarrollarse, impulsarse ya en una forma como más intensa, y eventualmente hasta se podría exportar. Imagínense que el otro día estaban peleando varios países porque resulta que no había suficientes mascarillas, sombreros, máscaras para los ojos, porque resulta que no hay. Bueno, la historia que cuenta el señor Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, en relación con la forma en la que ha tenido que tratar de buscar una alternativa para traer implementos médicos de afuera, es una señal, porque toda la logística internacional, para ponerlo en palabras de aprovisionamiento de equipo médico, está totalmente trastornada. Y los países están dedicándose a acaparar porque no saben qué va a pasar. Entonces conseguir afuera es súper complicado, dado que son implementos que presuntamente no son difíciles de producir. Entonces una alternativa es producirlos localmente, pero en forma masiva. Y entonces a los chiquitos que llegan a la escuela, tomen su máscara. Y entonces obviamente eso tiene un costo, pero si logramos eso, la economía poco a poco podría ir despegando, y entonces al ir despegando va a haber más ingresos de las empresas, pequeños grandes productores, y el mismo gobierno puede también ir teniendo un poco de fuerza con eso. Quería mencionar también el tema de las medidas de reactivación que planteó el gobierno recientemente, ¿verdad? Que incluyen casi 900 mil millones de colones en créditos para las empresas pequeñas y muy pequeñas. Creo que eso es un esfuerzo que puede ayudar, ¿verdad? A que las empresas puedan mantener su operación con capital de trabajo, pero eso tiene que ser complementado con el aseguramiento de que hay suficiente liquidez en la economía y disposición de la gente a gastar. Porque nada hago yo con ayudar a una pequeña
restaurantita, una empresita, ¿verdad? Si no va a tener gente. Si la gente no le llega a comprar. Entonces, pero eso, ¿verdad? El gobierno no puede controlarlo todo tampoco. O sea, él dice, vea, tenemos esta guaquita aquí para que la gente llegue y pueda aprovisionar, pueda tomar esto para capital de trabajo, etcétera. Entonces, el resto de la gente, tenemos que perder un poco el miedo, convivir con esto y continuar en el proceso de gasto. Lo otro que es muy importante es el proceso de obra pública, que afortunadamente no se ha detenido. Entonces, todavía están las grandes obras que están en proceso, todavía están ahí. Eso genera bastante mano de obra no calificada, que eventualmente tendrá que gastar para poder subsistir. Entonces, ese es un proceso que es fundamental, y yo creo que si el gobierno finalmente se le acaba la plata, entonces tendrá que en alguna forma buscar un mecanismo de concesionarla, claro. y en la concesión asegurar que se contratan obreros nacionales, bueno, o por lo menos residentes, ¿verdad? Claro. Ahora estamos, ¿verdad? Como es una población mucho más diversa en términos de su origen geográfico, pero asegurar eso, ¿verdad? Y el otro tema tiene que ver con la búsqueda de alternativas diferentes que permitan tal vez como replantear el proceso de producción en algunas áreas. Yo veo que el tema del cáñamo es una alternativa. Creo que hay que estudiar un poco más cuáles son las posibilidades que tiene y si hay que reconvertir algo y cuántas hectáreas ocupan para producir un volumen suficientemente grande para poder atender, digamos, las posibilidades que tiene. Yo que sé, que para textiles, que para alimentación animal, que para varias cosas, ¿verdad? Incluso para cuestiones de carácter médico. Entonces hay que hacer tal vez un estudio un poco más detallado para ver como qué posibilidades específicas puede generar eso. Pero yo creo que ahí vamos más o menos por un camino que permite ir buscando algunas alternativas para asegurar de momento que la economía no termine de apagarse y darle un poco más de aire, y ahí poco a poco irán apareciendo otras opciones para reactivar los sectores. Claro. Hay preguntas, Eric. Un saludo para Kimberly Vargas y para Nancy Cerdas, que nos hacen reporte de sintonía desde Cartago. También un saludo para Laura Bogantes, que está en sintonía a través del Facebook Live de Al Descubierto. Para María de los Ángeles Jiménez también, que está ahí viendo la transmisión. El día de hoy estamos hablando con don José Antonio. Él es doctor en Economía, director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, es profesor universitario, y estamos hablando un poquito de la economía del país, de cuál va a ser su futuro, cuál era su pasado, su presente, y de cuál va a ser su futuro. Vamos a ir un momentico a una pausa comercial y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial.
Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Gracias por mantenerse en sintonía. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, hablando sobre las proyecciones que tenemos en nuestro país sobre el ambiente económico que se está viviendo. Doctor, nos contabas que el secretario del Tesoro en Estados Unidos decía que ellos tenían una proyección de un 30% de desempleo, lo que podría llegar allá en Estados Unidos. Dentro del Instituto de Investigación de la UCR, ¿tienen ustedes alguna proyección de cuál puede ser el impacto, no sé, en qué lapso de tiempo de la situación de empleo? Sí, en el instituto se desarrolló un proyecto que fue coordinado por Juan Robalino, que es un investigador del instituto, y que también participaron otros investigadores, yo que sé, Rudolf Luque, Luis Oviedo y Lucía Contreras, y básicamente en el estudio lo que se encontró fue que la economía al final de este año, si las medidas de confinamiento duraran 90 días, la economía podría más o menos tener una contracción que podría ir entre el 4 y pico por ciento y el 6%, ¿verdad? Que es una contracción muy grande, ¿verdad? Es bastante grande. Entonces, obviamente como resultado de las medidas de confinamiento. Hay que tener cuidado que esta contracción, este proceso de contracción, está también afectado por la situación económica mundial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todo entra, digamos, en el mismo efecto, pero obviamente hay un efecto fundamental de las medidas de confinamiento. Entonces lo que habíamos visto es que podría haber una reducción de los requerimientos de mano de obra. Un poco el asunto es así: la disminución en la actividad económica hace que las empresas requieran menos empleo porque están vendiendo menos. Entonces, como están vendiendo menos, entonces ocupan menos trabajadores, ya sea para vender en el puesto final de venta, digamos, en el mostrador, o para producir en la fábrica. Entonces, no tenemos claro cuántas personas efectivamente cada empresa puede dejar ir, porque algunas empresas podrían mantener trabajadores a pesar de que no los ocupa por no afectar su situación, ¿verdad? Otras podrían simplemente reducir su contrato de trabajo a una porción de lo que tenían previamente, y otras los despedirían. Pero lo que sí podemos decir con más certeza es que hay una reducción de la demanda de mano de obra, ¿verdad? Y entonces esa reducción de la demanda de mano de obra podría alcanzar aproximadamente como unas 450,000 personas, ¿verdad? Que es un montón, claro. ¿verdad? Entonces sabemos que no todos estarían desempleados, ¿verdad? Pero sí una porción importante de ellos tendría o una reducción del contrato, de la jornada, o estarían desempleados, ¿verdad? Y entonces eso es un montón de gente, porque ya previo a la pandemia teníamos un montón de gente desempleada. Yo creo que eran 300 y pico de mil personas que estaban sin trabajo. Entonces, obviamente eso genera un problema social por una parte y genera un problema económico, porque esta gente, al no tener trabajo, no puede gastar porque no tiene ingresos. Entonces ahí tenemos un problema importante. Y obviamente, como resultado de todo este proceso, podemos observar un aumento en la pobreza. Entonces, nosotros, obviamente, el instituto hicimos varios escenarios, ¿verdad? Y entonces, en un escenario podríamos tener un aumento en la pobreza hasta el 24%, y en el escenario más desfavorable, el aumento de la pobreza podría llegar al 29.8%, casi un 30% de gente en condición de pobreza. Entonces esto obviamente nos dice que efectivamente el coronavirus no solo tiene un efecto que se ve en los hospitales desde la perspectiva clínica, sino que tiene un efecto social, porque ya teníamos un porcentaje importante de personas que estaban en condición de pobreza. Con esto, básicamente lo que vemos es que hay un aumento significativo en su condición, ¿verdad? Entonces, en su condición que es desfavorable. Sin embargo, digamos, aquí es muy importante plantear que esa condición de pobreza se mitiga en una forma importante
con la entrega del bono proteger, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay un esfuerzo ahí del gobierno por mitigar la condición de estas personas. Hay un trabajo que se hace de una forma bastante eficiente, ¿verdad? Y en realidad eso termina siendo una ayuda. Es más, incluso imagínense que los estudios, o sea, algunas estimaciones que hicimos en el instituto indican que bajo ciertas condiciones el bono proteger hasta reduce el nivel de pobreza en comparación con lo que teníamos previamente, porque resulta que algunas personas previamente tenían un ingreso muy bajo y ahora con el bono, más bien el bono como que les ayuda un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente es una situación que en general... Y es provisional, o sea, es algo que no... Es provisional, es una ayudita para que la gente no termine de hundirse, ¿verdad? Y es solamente una ayuda por hogar, ¿verdad? Entonces, tampoco eso, digamos, como que repone todo el ingreso que se perdió a raíz del coronavirus. El otro punto importante en relación con esto es que esos son gastos del gobierno. Entonces el gobierno ya tenía un déficit del 7% a final del año pasado, ¿verdad? Eso se incrementa todo eso. Y bueno, ahí ahora resulta que todavía peor, ¿verdad? Porque tiene menos ingresos porque la economía se está contrayendo. Y no contrayendo en una forma, digamos, que dejó de crecer. No, es que se encogió. Se encogió, ¿verdad? O sea, hasta ahora. Esperemos que no se sigan cogiendo de aquí al final del año, ¿verdad? Pero definitivamente hay un proceso de contracción. Entonces, pero además el gobierno necesita ayudar a la población. Eso genera la necesidad de utilizar más ingresos, de utilizar más recursos sin que haya más ingresos. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema es el de la caja. La caja, que de todos modos, recuerden que a finales del año pasado hubo comentarios en cuanto a que el régimen de pensiones tenía problemas de sostenibilidad. Con todos los gastos que ha hecho la caja ahora, la sostenibilidad del régimen de pensiones y del régimen del seguro de enfermedad, ¿verdad? Obviamente se ven presionadas en una forma que no se había calculado. Y aunque se hubiera calculado, esto es una situación totalmente catastrófica. Es muy difícil calcular lo que pasa en una situación como esta. Entonces, definitivamente ahí hay un efecto que no digamos se refleja o rebota directamente en las finanzas estatales del gobierno central, pero es un efecto que es muy importante. Y bueno, yo reconozco todo el esfuerzo que se ha hecho en el área de salud, pero es cierto que ahí se está generando un proceso de gasto importante que eventualmente será necesario recuperar en alguna forma, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que veníamos de una situación en la que los regímenes y la caja en general ya venía con un problema muy fuerte. Un problema, sí. El otro día la Contralora dijo a la Asamblea, me parece, no sé si fue que sacó un comunicado, indicando que era necesario revisar la forma en la que se utilizan o distribuyen los ingresos del gobierno. Entonces, hay una cantidad significativa de recursos que el gobierno recauda que nunca llegan a la caja única, porque hay un montón de compromisos, ¿verdad? Entonces, programas especiales, asignaciones familiares, yo qué sé, o sea, ni tengo aquí la lista, pero son instituciones, ¿verdad? Educación. Entonces, y son recursos que están ahí establecidos en una forma muy, digamos, como escritas en piedra, ¿verdad? Yo pienso que el gobierno en alguna medida, sin decir, digamos, que tiene que quitarle a este o quitarle al otro, ¿verdad? Sin meterme en esa discusión, sí hay un tema de que hay mucha rigidez de parte del gobierno para dar uso a los fondos que tiene. Y creo que es en parte responsabilidad de los diputados, en el sentido de que cada vez que se crea una ley para apoyar alguna área o algún sector, o que se crea algún tipo de ingreso, entonces inmediatamente se crea un destino específico. De algún lado sale la plata.
claro, la plata sale de los ingresos que recauda el gobierno, pero ya cuando llega es como que a usted le digan, vea, tome, le doy este monto para que usted administre en una forma, digamos, más adecuada ante digamos, la situación de estrés, su economía, pero de eso, el 90% tiene que usarlo solamente a comprar jocotes. Y entonces usted resulta que no puede... y lo que hacen las instituciones es gastar la plata. Entonces, o no gastarla. Por ejemplo, vea, resulta que el gobierno ha hecho una búsqueda y se armó un alboroto la semana pasada en la Asamblea Legislativa porque el gobierno anduvo buscando cuáles entidades tenían sobrantes. Y anduvo buscando para decir, vea, yo me estoy quemando por esa plata, ¿verdad? Porque necesito continuar apoyando el proceso y ya no me está alcanzando y no tengo de dónde agarrar, ¿no? Pero las instituciones se pusieron vivas, algunas aparentemente, y entonces aparentemente ya no están tan dispuestas a ceder los recursos excedentes que tienen. Pero vea este caso, y sin estar criticando nada en particular, pero yo le digo, por ejemplo, usted genera un proceso de apertura en algún sector, y en ese proceso de apertura usted genera ingresos adicionales. Esos ingresos, en lugar de ir a dar al gobierno para que, por ejemplo, se le diga, vea, gobierno, tome esa plata y destínela a pagar deuda, ¿verdad? En lugar de decirle eso, por ejemplo, ¿verdad? No, tome esa plata y úsela para crear un programa para que la gente que vive en la zona remota tal, ¿verdad?, tenga algún acceso a la telefonía y al internet. Entonces, digo, no hay capacidad de ejecución porque es muy complicado llevar internet a lugares que están muy afuera, ¿verdad? Y entonces la plata se va acumulando. Y se va acumulando y se va acumulando y no hay capacidad de utilizarla, y mientras tanto el gobierno se anda quemando por plata y resulta que no puede ni siquiera echarle mano a esa parte. Yo lo que digo es, vea, cuando se vaya en alguna forma a abrir algún sector, a vender alguna institución, ¿verdad?, estatal, o a generar algún ingreso, no cometamos la torpeza de indicar, o sea, de escribir con una ley casi como en piedra que esos fondos tienen que estar orientados a una actividad A, B o C, porque eventualmente el gobierno podría ocupar esos recursos. Y bueno, hay mecanismos de fiscalización para que el gobierno no se eche la plata encima, o sea, para que el gobierno no use la plata para financiar, digamos, salarios excesivos o abusivos, sino que, bueno, tratar de manejar eso de alguna forma. Y hay varias instituciones que presuntamente tienen recursos excedentes que el gobierno podría estar utilizando y aprovechando, no solo ahora, sino que podría haberlo hecho hacia atrás. Entonces, de cada vez que aumenta el ingreso del gobierno en un 1%, hay aproximadamente como 9 céntimos, ¿verdad? 0.9 de ese 1% que tiene el gobierno que utilizar en cuestiones de las que no se puede librar. Tiene que necesariamente meterse por cada lado, y eso genera muchas restricciones al movimiento. Y una cosa son, digamos, los ingresos que vienen por destinos específicos, que ya tiene que respetar. Otras son los que vienen por leyes especiales, por las que se crean organismos especiales, ¿verdad?, que también generan ingresos que finalmente, en la de menos, no necesariamente se pueden ejecutar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí ese ingreso del gobierno tiene que tener el gobierno la capacidad para utilizarlo con más flexibilidad para poder atender otras necesidades que se les están presentando. Exactamente. El día de hoy nos acompañó don José Antonio. Él es el director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Sin duda, muchas cosas, muchas medidas tiene que tomar el gobierno para reactivar lo que es la economía. Y no solo el gobierno, cada una de las personas, dentro de su propio análisis, dentro de sus propias posibilidades, tiene que ver o buscar la manera de cómo adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva normalidad, como le llaman muchos. Sin duda, es un trabajo de todos. Las cosas van a pasar, se van a mejorar, pero no van a volver a ser como antes. Juanelgue. Sí, muchísimas gracias, doctor, don José Antonio Cordero, por habernos acompañado, por habernos explicado cuál puede ser o cuáles son las proyecciones que se tiene. Es un poquito alarmante, sí lo decimos, ¿verdad? La tasa de desempleo que usted nos acaba de decir, bueno, puede llegar a niveles muy altos, también eso influye en la pobreza. Esperemos
el mejor escenario, doctor, y poder, después de que pase un poquito lo de la pandemia, tenerlo acá nuevamente y ver, ojalá que las proyecciones hayan fallado. Pues siempre espera uno que ante un escenario tan desfavorable las cosas no resulten ser así, no necesariamente porque la predicción estaba incorrecta, sino porque en el camino se tomaron medidas suficientemente adecuadas para enderezar la situación. Exacto. Don José, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Monelgue y don Eric. Ha sido un gusto. Nos vamos. Nos vamos. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado